Buenas tardes a todos, gracias por la presencia, por el compromiso que de alguna manera estamos asumiendo en esto de conocer un nuevo Código Civil de fondo, no el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Me parece importante, antes de poder analizar estas dos figuras jurídicas de las que hablaba Grisel, la responsabilidad parental y el cuidado personal de hijos menores de edad, poder entender un poquito el contexto jurídico, social y político en el que se desarrolló la reforma, porque no fue una cuestión automática o espontánea y fue bastante controvertida. En realidad, como un antecedente bastante importante, podemos mencionar el análisis del proyecto de ley de la reforma de este Código de Fondo, que fue tratado por una comisión que a su vez estaba subdividida en distintas comisiones para poder trabajar acerca de distintos institutos jurídicos, y esta organización de la comisión tendiente a analizar el proyecto de reforma fue una necesidad plasmada en la sanción de un decreto nacional, que es el decreto 211 y que se sancionó con fecha 23 de febrero del año 2011. La realidad es que después de muchas controversias, porque determinadas instituciones y artículos que se plantearon en un comienzo fueron debatidos, fueron modificados, y llegamos a la actualidad a encontrarnos con un Código Civil y Comercial de fondo, que es ley, ¿no?, modificado por ley 26.994, y que por lo que todos o la mayoría sabemos se va a implementar a partir del 1 de agosto de este año. En este caso, me refiero respecto de quienes conformamos el Instituto de Derecho de Familia, asumimos el compromiso de dar charlas informales para poder analizar diferentes figuras. Hoy entonces comenzamos con lo que es la responsabilidad parental y el cuidado personal de hijos menores. Pero, por ejemplo, el lunes 30 de marzo, a la misma hora, vamos a analizar lo que es el derecho de comunicación que tiene el progenitor no conviviente respecto de sus hijos menores de edad, esto que actualmente todavía para nuestro Código Civil vigente se denomina régimen de visitas, y una última charla, pero de esta primera jornada, que la vamos a tener el día 13 de abril, respecto de alimentos, ¿no?, la cuota alimentaria que mantiene su denominación jurídica, pero que se ha modificado una serie de aspectos. ¿Y por qué la idea fue comenzar por estos temas? Responsabilidad personal, responsabilidad parental, cuidado personal, derecho de comunicación y alimentos, porque por lo general, los abogados que litigamos, ¿no?, que trabajamos en provincia y en capital, como inclusive otros operadores del derecho que trabajan en instituciones como por ejemplo servicios locales o zonales, integrantes del Poder Judicial local de la provincia de Buenos Aires en general en capital, reciben muchísimos casos vinculados a estas cuestiones, ¿no?, lo que nosotros todavía denominamos tenencia, alimentos y regímenes de visitas. Y son consultas que, bueno, que habitualmente tenemos y que consideramos que van a continuar en el futuro. Es interesante, me parece interesante analizar el por qué se consideró la necesidad de la reforma. Hay varios autores que hablan al respecto, pero básicamente hay una autora que es jurista, que es abogada, que escribe hace bastante tiempo, que es la doctora Graciela Medina, que puntualmente establece cuáles son aquellos aspectos relevantes que se han modificado. Es decir, se han cambiado el contenido de artículos, en algunos casos totalmente, en otros parcialmente, y lo novedoso que se han incorporado figuras jurídicas, valga la redundancia, nuevas con las que nos tenemos que ir familiarizando. La necesidad puntual, y con la que yo particularmente coincido, tiene que ver con que el derecho de familia es un derecho absolutamente subjetivo. Y esto de que sea subjetivo implica una serie de cuestiones. En principio, obviamente que hay sujetos, pero estos sujetos están vinculados por un parentesco. Entonces, a diferencia de otros fueros o de otras ramas, si por ejemplo una persona tiene un conflicto con otra, una vez que el juez resuelve el conflicto, seguramente estas partes van a dejar de verse. Por ejemplo, en un juicio ejecutivo, donde la competencia acá en provincia serían los juzgados civiles y comerciales, en el caso que yo tenga que iniciar como ejecutante una acción, una vez que el ejecutado satisface las deudas o el pago de lo que serían las deudas, capital, intereses, honorarios y demás, seguramente a partir de ese momento ya no los voy a ver más. Pero en el caso de los conflictos de familia,
el vínculo continúa. Y no continúa como dice mucha gente o muchos clientes, que es lo que me pasa en el estudio. Si viene tanto la mamá de un hijo menor de edad o el papá, sí, doctora, yo sé que con mi ex marido o mi ex esposa voy a tener que tener contacto hasta que mis hijos tengan la mayoría de edad. Y yo le digo, no, van a tener contacto toda la vida. Porque los hijos se van a recibir, van a estudiar una carrera terciaria, universitaria, se van a casar, van a tener sus propios hijos, nietos de estos progenitores. Entonces el vínculo va a seguir existiendo. Y esto es una particularidad del derecho de familia que no lo tienen otras fuentes. Por el otro lado, las familias o el conjunto de familias originan una sociedad y originan en nuestro caso la sociedad argentina, que no es, o no la podemos analizar, ¿no? Mejor un poquito para acá. Yo lo que les decía, que el conjunto de familias originan a una sociedad. Y el tema, que la sociedad también se va transformando. Entonces amerita que haya una reforma, porque cuando se modificó por última vez el Código Civil, el tipo de familia que era hegemónico en nuestra sociedad era una familia nuclear, con sus conflictos. Pero si nosotros nos situamos en la actualidad, yo no digo que haya cambiado la hegemonía, pero que se han incorporado otro tipo de familias, como por ejemplo las monoparentales, las familias ensambladas, entre otros. Entonces hay una necesidad que el Código Civil y Comercial, que es el código de fondo que se aplica a todo el país, se tenga que ir actualizando, porque ese era uno de los problemas, ¿no? La sociedad iba por un lado y la ley se quedaba, digamos, en un contexto donde se aplicaba en algún momento de manera exitosa, pero que ya en la realidad no se, digamos, no respondía a las necesidades. Por el otro lado, lo que dice la doctora Graciela Medina es que la necesidad de la reforma, siempre haciendo mención al derecho de familia, tiene que ver con que ya en el año 1994 se había reformado la Constitución Nacional Argentina por última vez y que en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron una serie de tratados internacionales otorgándole esa jerarquía de ley supremo fundamental, como por ejemplo el Pacto San José de Costa Rica, la Convención por los Derechos del Niño, pero de pronto el Código Civil no establecía, en forma expresa por lo menos, derechos o el reconocimiento de derechos que sí lo establecían estos tratados. Entonces había que armonizar en nuestro sistema legislativo la aplicación por un lado del Código Civil y por el otro lado de la Constitución Nacional, que son dos leyes muy importantes. Más allá de que todos sabemos que en los últimos años se han modificado, se han incorporado leyes como matrimonio igualitario, nuevas leyes vinculadas a la salud mental, ha cambiado la mayoría de edad y demás, y todas estas cuestiones ameritaron a que, digamos, se haga hincapié en la necesidad de esta reforma. Ahora bien, y para continuar e ir llegando al tema que sí nos ocupa hoy, y estamos hablando de un nuevo Código Civil o un Código Civil y Comercial reformado, lo interesante es, como uno por lo general no estudia los artículos de memoria, es saber de alguna manera cómo está organizado. Entonces, uno se va a encontrar en este nuevo Código Civil, acá hay un ejemplar, por ejemplo, que tiene un título preliminar que consta de 18 artículos en la primera parte y después a continuación nos encontramos con 6 libros. Cada uno de los libros va a tener una denominación diferente. Por ejemplo, el libro primero, una parte general, el libro segundo, y esto sí nos va a ocupar en un ratito, que tiene que ver con las relaciones de familia, el libro tercero, que está vinculado a las relaciones personales, el libro cuarto, que está vinculado a aquellos derechos, en este caso, que están vinculados con los derechos reales o con las cosas, el libro quinto, y me estoy acordando de todos, tiene que ver con los derechos que se transmiten como consecuencia del fallecimiento de las personas, y por último, el libro sexto, donde vamos a encontrar disposiciones comunes o generales, tanto a los derechos personales como a los derechos reales. Y lo que tiene la particularidad es que facilita la lectura y la interpretación, es que por cada título en los que está sistematizado cada uno de esos libros, nos vamos a encontrar en principio
una parte general, el concepto de cada institución o disposiciones generales. Y a continuación de cada título vamos a encontrar algunas cuestiones mucho más detalladas. Entonces, ahora sí, en relación a lo que es el derecho de familia, para ubicarnos, libro segundo, que lleva esta denominación, está organizado en 8 títulos. La idea por ahí no es tanto memorizarlo, sino que uno pueda tener una idea general de cómo es la organización de este nuevo código. Entonces, dentro del libro segundo, la parte de relaciones de familia, nos encontramos con un título primero, donde tenemos regulaciones acerca del matrimonio, título segundo, el régimen patrimonial del matrimonio, título tercero, repito, libro segundo, de las relaciones de familia, título primero, matrimonio, título segundo, régimen patrimonial del matrimonio, título tercero, uniones convivenciales, título cuarto, parentesco, título quinto, filiación, título sexto, adopción, título séptimo, el tema puntual de hoy, responsabilidad parental, y el último título, que es el título octavo, se refiere a los procesos de familia. Y acá hubo un cuestionamiento bastante importante de la doctrina, porque justamente considera la mayoría que no tiene sentido que se incorporen normas procesales o de forma a un código de fondo. Es bastante contradictorio, pero bueno, fue aprobado por la mayoría y encontramos estas normas procesales de familia dentro del título octavo en el libro que se refiere a las relaciones de familia. Y como les decía recién, para que ustedes tengan una idea, en relación al derecho de familia contamos con algo más de 300 artículos. Y el tema puntual que vamos a analizar hoy, que es la responsabilidad parental, comienza conceptualizando esta figura jurídica en el artículo 638 y encontramos la última parte de la responsabilidad parental en el artículo 704. Del artículo 638 al artículo 704 encontramos una serie de disposiciones vinculadas a lo que es la responsabilidad parental. ¿Hasta acá más o menos se entiende o fui? Entonces, el objetivo es poder contextualizar en cuanto a la necesidad de la reforma y cómo está organizado este índice temático que nos va a ayudar bastante a poder emplear este nuevo Código Civil, o como digo, es el Código Civil reformado. Ahora comenzaríamos a hablar de lo que es la responsabilidad parental y el cuidado personal para el Código Civil reformado. Vuelvo a repetir, por ley 26.994, 2 institutos jurídicos que actualmente, todavía hasta fines de julio, lo vamos a emplear con las denominaciones habituales: patria potestad y tenencia de hijos menores. Yo les comentaba que cada uno de los títulos comienza analizando una disposición general o el concepto de cada instituto. De la misma manera surge en este caso de la responsabilidad parental. Y el concepto lo encontramos en el artículo 638. En este sentido, no vamos a ver demasiadas diferencias respecto del concepto que establece el Código Civil actual respecto de la patria potestad, donde esa conceptualización la encontramos en el artículo 264 y siguientes. Porque en este caso, la responsabilidad parental, según nuestro nuevo Código de Fondo, es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto de las personas y los bienes de los hijos hasta que los hijos o alcancen la mayoría de edad o se emancipen.
Pero estos derechos y obligaciones que tienen los progenitores lo tienen además para poder garantizarle una formación integral, una educación y una protección también. Y después hay algunas contradicciones que justamente en la reunión anterior, que fue la primera de este año que tuvimos en el instituto, analizamos algunas, digamos, contradicciones que existen respecto de persona, ¿no? A partir de qué momento es considerado persona y demás. Es muy interesante el aporte que vos hacés. Pero, bárbaro. Pero digamos que a grandes rasgos, a nivel conceptual, no hablo tanto de la naturaleza jurídica o la etimología de la palabra, porque uno en realidad, y más en esta época, tratamos de ser prácticos. Pero en cuanto al concepto, más o menos es el mismo. Lo que sí es importante, lo que es notorio y lo que marca un hito en cuanto al Código Civil y Comercial de nuestro país, es la incorporación en el artículo 639 de los 3 principios básicos en los cuales se va a fundamentar la responsabilidad parental. Los 3 principios son interés superior del niño, la autonomía de la autonomía progresiva, podemos decirlo de alguna manera, y creo que de esta forma también lo expresa el artículo 639, y el derecho a ser oído. Sí, yo lo que digo, la responsabilidad parental en el nuevo Código Civil, que es el equivalente a lo que es la patria potestad para nuestro Código de Fondo vigente, se basa en 3 principios. Y estos 3 principios se incorporan con la reforma porque antes no existían en el Código. Eso es lo que iba a comentar. Existían en la legislación, por supuesto, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño. Pero estos principios ahora que están incorporados en el Código Civil nuevo, para el colega que preguntaba, son 3 básicamente. El interés superior del niño, que es el primer principio que menciona este artículo, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído. A ver, la idea, y porque no nos da el tiempo y sería interesantísimo que uno pudiera analizar de cada instituto jurídico cuál es la historia y cómo se fue aplicando, cómo se fue modificando. Pero la realidad tuvo un momento, digamos, en nuestra historia que el niño prácticamente no era considerado un sujeto dentro del proceso, sino que era un objeto, y que la patria potestad era el poder que ejercía ni siquiera ambos progenitores, sino el padre respecto de los hijos y de la esposa inclusive. No es que acá de un día para otro vamos a tener un cambio profundo al respecto. Inclusive los tribunales de familia, los juzgados locales, sin que entre en vigencia este nuevo Código Civil, le dan mucha importancia a la participación del niño, o sea, entender que el niño, niña o adolescente son sujetos. Pero por primera vez, como te decía, está contemplado en nuestro Código de Fondo. Y cuando hace referencia al interés superior del niño, que de alguna manera lo dice esta frase, es frente a un conflicto de familia entre adultos, sea lo que es hasta ahora tenencia y lo que en el futuro va a ser cuidado personal, lo que es un régimen de visitas o un derecho de comunicación, o el tema de alimentos, una cuestión de violencia u otros, el Poder Judicial no debe priorizar las necesidades, los derechos, los intereses de los adultos. Esto no quiere decir que los tiene que dejar de lado, no, para nada, los tiene que considerar, pero por encima de estos derechos, intereses y necesidades de los adultos va a prevalecer en un proceso de familia los derechos, necesidades y el interés del niño. Digo niño, niña y adolescente para ser un poco coherente con el resto de las leyes nacionales que son concordantes a este artículo. Nosotros, acá la colega habla del abogado del niño, que es fundamental y que tiene que ver con esto de considerar al niño como sujeto y darle mucha importancia y que tenga entidad realmente, procesalmente, que sean defendidos realmente los derechos de los niños. Además del interés superior del niño, otro pilar, principio, valor en el que se va a sustentar la responsabilidad parental es la autonomía progresiva. Y esto es lo que significa de alguna manera que cuanto más autónomo o independiente, entre comillas, sea el niño, va a ir disminuyendo la intervención de los progenitores en carácter de sus representantes, ¿no es cierto? Y esto se va a evaluar
el tema de la autonomía, de esta autonomía, en base a una serie de factores, no solamente la edad cronológica, sino de la aptitud física, psicológica, la capacidad y demás. Pero es otro principio que tiene en cuenta la responsabilidad parental. Y por el otro lado, el derecho de ser oído. Y esto de alguna manera ratifica lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? El niño como sujeto del proceso, no el niño que va a ser escuchado. ¿Y esto qué quiere decir? Que se le va a poner una cámara Gesell y va a ser similar a lo que es en el fuero penal. No sabemos muy bien cómo va a funcionar. De alguna manera está funcionando en algunos juzgados y tribunales. Por eso se está haciendo. Algunos juzgados tienen por ahí otras posturas y entonces consideran que tener que citar al niño sería para esto una situación traumática, y para otros la posición es que es importante escucharlo y a veces es mucho más traumática la situación que vive en su vida cotidiana que poder manifestarlo en un contexto que no es un contexto ni violento ni agresivo y que hay personas idóneas que lo van a estar escuchando. Si bien es importante el derecho a ser oído del niño, en este caso no es vinculante. ¿Qué quiere decir? El juez no va a tener la obligación de expedirse en una sentencia conforme a la opinión del niño. Lo que sí es que de acuerdo a lo que le decía recién, de acuerdo a la autonomía progresiva que va teniendo, a la edad, a la aptitud psíquica, física y demás, va a tener mayor o menor peso. Pero considero que realmente este artículo 639, en base a los principios de la responsabilidad parental, realmente es muy importante. O sea, coincido con ustedes, muchos tribunales y juzgados lo están poniendo en práctica, tanto en provincia como en capital. Pero no es lo mismo, digamos, cuando queda a criterio de un juzgado que cuando está reconocido esos derechos, que yo particularmente considero que no es que el código de fondo en este momento le otorga un derecho que ya se le otorgó anteriormente una convención. En realidad, y mi postura, por eso estoy separando lo que dice la ley en este sentido, es que como otros derechos son inherentes al niño, a la niña y al adolescente, son propios. Lo que en este momento, tanto a través de los tratados y convenciones internacionales como con el código de fondo, se lo está reconociendo el derecho. Y entonces se puede ejercer. O sea, casi hay un avance. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta responsabilidad parental, por el otro lado, actualmente, como la seguimos denominando patria potestad, voy haciendo el paralelo para ir familiarizándonos un poquito más. A partir de ahí, entonces, ya vimos concepto de responsabilidad parental, principios en los que se basa la responsabilidad parental, y continuamos con las tres figuras que admiten esta responsabilidad parental, que tiene que ver con la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo menor de edad, y la última figura jurídica tiene que ver con la guarda, que en este caso particular siempre debe ser otorgada por el juez. Y acá hay una cuestión que por ahí muchas veces nos pasa en la práctica profesional, ¿no? Esto por ahí de confundir lo que es la titularidad de la patria potestad o responsabilidad parental con el ejercicio. Entonces, la titularidad es en cabeza de quién se encuentra la patria potestad o la responsabilidad parental, de ambos progenitores en este caso. El ejercicio sí puede admitir, de acuerdo al caso concreto, distintas particularidades. ¿Y cuáles son estas particularidades? Si los progenitores conviven, independientemente que estén casados o que hayan conformado una unión convivencial, en este caso coincide tanto la titularidad de la responsabilidad parental con el ejercicio de esta responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que ver con las decisiones de los actos o los comportamientos cotidianos, donde un progenitor no le tiene que pedir autorización fehaciente al otro progenitor respecto de estas decisiones, salvo algunas excepciones que están previstas actualmente en el nuevo código y que va a entrar en vigencia conjuntamente con el Código Civil reformado, que es lo que dice el artículo 645, que el consentimiento expreso lo va a tener que prestar, por ejemplo, si el hijo que es menor de edad va a viajar al exterior, ¿no? Que es la autorización de viaje. O sea, claro, si el hijo tiene entre 16 y 18 años de edad,
y quiere contraer matrimonio, va a tener que tener consentimiento expreso de ambos progenitores. Si el niño, por ejemplo, quiere entrar a una orden religiosa, fuerzas de seguridad o a las fuerzas militares, también va a tener que tener el consentimiento expreso. Pero estas serían cuestiones excepcionales y taxativas que están enumeradas en el artículo 645 del nuevo Código Civil y Comercial. Y recién dimos como ejemplo una modalidad en el caso de los padres o progenitores que conviven. Pero hay otros supuestos, o sea, en el caso de los progenitores que se encuentren separados. Ya sea, y acá no hay diferencia entre si los hijos son matrimoniales o extramatrimoniales, la diferencia ya hace bastante que no existe. Entonces también el tema de la responsabilidad parental está en cabeza de los dos, y el tema del ejercicio también. O sea, lo que yo les quiero anticipar es que la tendencia, o mejor dicho, expresamente el Código Reformado, lo que trata es que frente a padres separados exista un cuidado personal o tenencia que sea compartida y de ejercicio indistinto. A diferencia del Código Civil anterior, donde por lo general la tenencia era ejercida por la madre, especialmente cuando los hijos eran muy chiquitos, y lo que el padre tenía era un régimen de visitas. Entonces ahora lo que se intenta es esto. Y esa sería otra modalidad, o sea que la patria potestad siempre es de los dos y el ejercicio que sea compartido también. Después hay cuestiones que parecen mucho más obvias y lo son, o sea, cuando la patria potestad, tanto la titularidad como el ejercicio de un solo progenitor. O sea, en el caso del fallecimiento de uno de los progenitores, la patria potestad la ejerce el otro. En el caso de ausencia con presunción de fallecimiento, es otro ejemplo. Y después otras cuestiones que pueden suceder, o situaciones fácticas que ameriten quizás se resueltan extrajudicial o judicialmente, tiene que ver cuando el hijo tiene un solo vínculo filial. Un hijo donde, bueno, es nacido como consecuencia de una relación que tiene la mamá de soltera y que el padre no lo reconoció. Entonces, obviamente que en este caso, tanto la titularidad como el ejercicio de la responsabilidad parental va a ser llevada adelante por el progenitor que lo reconoció. Y el reconocimiento está dado ante el registro civil y capacidad de las personas correspondientes y está acreditado con acta partido certificado de nacimiento. Todas estas cuestiones que yo le estaba mencionando tiene que ver justamente con una de las figuras jurídicas, vuelvo a repetir, que es la titularidad y el ejercicio de la patria potestad. Ahora, ¿qué es lo que sucede si los progenitores no convivientes no se ponen de acuerdo respecto del ejercicio de la patria potestad? ¿Qué pasaría? Nos vamos al tribunal de familia número 1 y nos resuelven todo. En el caso de desacuerdo, lo resuelve el juez. Se entiende que para estas cuestiones, para estos conflictos, se tienen que emplear los procedimientos más breves que permita la ley local. Me parece importantísimo lo que incorpora este artículo, o sea, antes de la sentencia judicial, que va a ser la que va a definir quién va a ejercer la responsabilidad parental, tiene que existir por lo menos una audiencia frente al juez, entiendo que podría ser frente al consejero de familia también, pero con la presencia de un representante del Ministerio Pupilar. Lo que uno ve, no sé si les pasa a ustedes, yo veo varios colegas con los que nos cruzamos habitualmente por los tribunales, es que trabajamos siempre con conflictos donde hay chicos. Yo puntualmente en los últimos 10 años tuve la posibilidad de compartir una audiencia, digamos, puntualmente en un caso de filiación, en un caso de adopción plena, donde pude ver un asesor de menores en la audiencia. Por lo general, la manera de trabajar es por escrito. O sea, de acuerdo a los pases que cada tribunal o juzgado de familia considera que debe hacer a la asesoría, se expide dando su opinión o tomando conocimiento de algunas decisiones, o de algún acuerdo, o de la sentencia inclusive. Entonces, me parece importantísimo el hecho de que el asesor de menores puede estar presente en la audiencia. No es lo mismo la percepción que va a tener solamente de un expediente. Debe.
Este artículo no dice de que, lo que sí deja en claro que tiene que ser por el proceso más breve que prevé la ley local. Esto es lo que dice prácticamente de manera textual. Entonces, esto me parece importante, pero no solamente para el tema de la responsabilidad parental. Yo entiendo, bueno, uno entiende cómo está integrado el sistema, las dificultades y demás, pero para mí me parece importante por lo que quería terminar de comentar y no sé cuál es la percepción de ustedes. No es lo mismo, y me pasaría a mí también, imaginándome en ese rol tan importante, ¿no?, dentro de la asesoría de menores, que tener la percepción de un conflicto de familia donde se encuentra en vulnerabilidad, ¿no es cierto?, 1, 2 o 3 niños menores de edad, y percibirlo por escrito a través de la lectura de un expediente solamente, que el tener un contacto directo. Inclusive el rol del abogado que patrocina una de las partes tampoco es el mismo. Entonces, paradójicamente uno ve, no por comparar provincia con capital porque no estamos en la parte procesal, pero una nota más, no sé si ustedes también litigan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente que se trate de un juicio de familia, que si bien no hay juzgado de familia, son juzgados civiles con competencia en familia y una mediación previa de carácter obligatoria, porque no hay esta etapa previa que tenemos nosotros en provincia, tanto en los juicios de familia como en un juicio civil de ejecución hipotecaria, pero si hay niños, seguro vamos a contar con un representante del ministerio. Y bueno, después dependerá también de la idoneidad, del compromiso con su trabajo de cada asesor, pero esto sí es lo que pasa. Por eso me parece tan importante de que se haya reconocido en la responsabilidad parental, en el caso de desacuerdo de los progenitores, a ver quién la va a ejercer, me estoy refiriendo a progenitores que se encuentran separados, hay un desacuerdo, lo resuelve el juez. Pero antes de la sentencia, mínimamente tiene que celebrarse una audiencia. En esa audiencia, más allá del criterio del juzgado y si el niño puede ser oído o no va a ser oído, sí es necesario que se encuentren los dos progenitores y un representante del ministerio pupilar. La sentencia no va a otorgar la responsabilidad parental hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad a uno de los progenitores. La ley en este caso establece que lo está por 2 años. Entonces esto es importante. Volvemos. Nos encontramos en una situación de una mamá y un papá que están separados. Un hijo menor de edad que puede tener 10 años. El cuidado personal del hijo lo ejerce solamente la mamá. La titularidad, o sea, en cabeza de quién está la responsabilidad de ambos. El tema tiene que ver con el ejercicio. Si las partes se ponen de acuerdo no hay inconveniente. En este sentido, el Código Civil reformado es bastante amplio. Pero cuando hay un desacuerdo en relación a quién va a ejercer la responsabilidad parental, como en todos los casos, lo va a resolver el juez. Entonces, el abogado lo que va a tener que hacer es presentar una demanda donde va a manifestar el desacuerdo de los progenitores en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental. Bien. Exactamente. En el litigio, lo que dice la ley es que el procedimiento en que tiene que ser el más corto, no especifica mucho más, tiene que haber una audiencia donde van a participar los padres, en este caso con un asesor de menores. Posteriormente va a haber una sentencia, si en esa audiencia los padres no se ponen de acuerdo. Y en la sentencia, el juez va a determinar que el ejercicio de la responsabilidad parental va a ser ejercida por la madre o por el padre, pero durante 2 años. Durante 2 años. Después, el juez, lo que entiendo que debe, o sea, el juez, en base a lo que dice este artículo, entiende que los padres, luego de estos 2 años, se tienen que poner de acuerdo. Ahora, si continúa el desacuerdo, ahí sigue resolviendo. Inclusive, el código de fondo habilita que el juez, si lo cree pertinente, pueda aplicar sanciones disciplinarias. Habría que ver qué tipo de sanciones y en qué situación concreta. Sí.
Sí. Uno va a iniciar, o sea, uno va, como está iniciado, el proceso ya está iniciado, uno lo que va a manifestar que habiendo transcurrido los 2 años que establece el Código Civil, manifiesta y manifestará los motivos por los cuales continúa el desacuerdo, porque el juez va a tener que evaluar esta situación y va a tener que intervenir el asesor de menores. Acá hay una pregunta, una colega, en el mismo expediente, en realidad, a ver, como estamos hablando de la reforma de un código de fondo, esta respuesta no la tenemos, porque el código procesal en principio va a ser el mismo. Entonces va a haber algunas cuestiones, vuelvo a lo que decía Grisela al principio, que como son nuevas, hay que ver, o sea, sobre la marcha cómo lo van resolviendo. En principio, entiendo que algunos juzgados o tribunales permitirán manifestar este desacuerdo nuevo entre los padres en el mismo expediente. Y si no, será la respuesta que ocurra por la vía procesal oportuna. Sí. Ahora vamos a empezar con la tenencia, porque nosotros... Lo que pasa es que la responsabilidad parental no es sinónimo de tenencia o cuidado personal. Y van a tener en cuenta esta situación y van a tener en cuenta un montón de factores y por sobre todos los factores el interés del niño, por encima, digamos, de si vive con la madre o no vive con la madre. Por supuesto que si el hijo está a cargo de la madre, lo más probable es que va a ser quien vaya a ejercer esa responsabilidad. Y ahora vamos a ver que hay una figura notoria, así como surgió lo del abogado del niño, que no digo, o sea, para el código nuestro, o sea, el código es relativamente nuevo, hay leyes nacionales, hay una ley nacional específicamente que habla del abogado, pero hay muchas figuras nuevas y que son muy novedosas y que ahora van a surgir, que no la quiero incorporar todavía para que no se presta confusión, porque nosotros todavía no salimos del análisis de lo que sería la patria potestad o responsabilidad parental, no llegamos a la tenencia. Lo que estamos hablando son distintas situaciones o figuras jurídicas que están vinculadas con este conjunto de derechos y obligaciones que tenemos los padres respecto de las personas y de los bienes de nuestros hijos hasta que alcancen la mayoría de edad o se emancipen, como les comentaba recién. Estamos todavía en el plano más general. El artículo 643 del nuevo código te da una posible solución. Hay que ver cada caso particular. Lo que pasa que depende... ¿Qué es lo que pasa actualmente? O sea, a ver, no cambia el fuero de familia y las particularidades del procedimiento va a ser las mismas, los funcionarios son los mismos, lo que cambia en algunos aspectos es la ley de fondo. Lo que prevé el artículo 643, que quizás sea una de las respuestas o una de las posibilidades a la pregunta del colega, es que el juez puede decidir que ninguno de los progenitores sea idóneo. Ninguno de los... Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve el pariente o familiar más cercano, un tío, un abuelo, pero en este caso, el ejercicio de la responsabilidad parental no se la va a otorgar por 2 años, sino por un solo año. Repito, ¿qué es lo que pasa? Estamos debatiendo el tema. Papá, mamá, como un ejemplo simple, no se ponen de acuerdo respecto de quién va a ejercer la responsabilidad parental, lo que nosotros todavía conocemos como la patria potestad. Bien. Como hay un desacuerdo, se somete esta cuestión a la justicia. Es el ejercicio, o sea, vuelvo a lo siguiente, que está muy relacionado, por eso la colega trajo a colación, y está muy bien,
el tema de lo que es el cuidado personal o tenencia, porque en algunas cosas, o sea, para verlo en la práctica, necesariamente uno lo tiene que, digamos, combinar. A veces, por una cuestión que intentamos o que intento ser un poquito más clara, y esto sí se los quiero comentar, trato como de separar las dos figuras jurídicas, pero en realidad en la vida cotidiana no van tan separadas ni estancadas. No es, por eso es cierto, o sea, la titularidad, el tener la patria potestad, la tiene tanto el padre como la madre en este ejemplo. Para que, o sea, se extinga la patria potestad o se prive a uno de los progenitores, tienen que haber causales que las vamos a ver, que están enumeradas, y tiene que existir, en el caso de la privación de la patria potestad, una sentencia judicial. Y esa privación o los efectos de esa privación va a operar a partir del momento en que esa sentencia quede firme. Estamos hablando de los derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por situaciones de conflictos, porque la separación es reciente, por ejemplo, o por lo que fuere, los padres no se ponen de acuerdo en el ejercicio, en el funcionamiento cotidiano de estos derechos y obligaciones, de quién lo van a ejercer, si lo van a ejercer de manera conjunta, si lo va a ejercer uno de ellos, en el caso de desacuerdo, lo tiene que resolver el juez. Y yo lo que comentaba recién, que de acuerdo a este artículo, voy a corroborarlo. Sí. Sí. Pero los progenitores pueden, por supuesto, pero el juez puede decidir también. Ahí no lo dice expresamente, pero digamos en el fundamento del artículo, o sea, no, los progenitores por supuesto, si están, es más, puede pasar que se hayan ido, o si hablamos de un progenitor, en el caso de que no se haya fallecido uno de los dos y el hijo viva con la madre porque falleció el padre y de pronto la madre tiene que ir a trabajar a Ushuaia durante un año. Entonces, este sería un ejemplo concreto de que se puede proponer que el ejercicio de la patria potestad o responsabilidad parental la lleve un pariente. Pero también puede suceder, pero que no, o sea, que el juez decida que ninguno de los progenitores sean idóneos. Acá lo importante es que cuando se va a delegar, porque puntualmente el artículo 643 habla de la delegación de la responsabilidad parental, no se puede hacer, digamos, ante un escribano público o en un convenio privado, sino que tiene que estar homologado judicialmente. Y que esa delegación va a tener también un periodo de vigencia, que es el de un año. Acá hablamos en relación al desacuerdo. Sí. Yo lo que dije es, conforme a este artículo, está muy bien hecha la observación, pero hago la aclaración porque, sí, a ver, este artículo habla del ministerio pupilar. Yo cuando hablé de asesor de menores, lo dije puntualmente con dos experiencias mías. El artículo dice ministerio pupilar. Yo lo que dije es que en los últimos 10 años, ejerciendo derecho de familia, solamente tuve la posibilidad en un tema de filiación y otro tema de adopción, porque son los dos ejemplos, las dos situaciones que me acuerdo muy bien, una adopción plena y una filiación, en las que tuvo un asesor, pero que por lo general se expide, me estoy hablando básicamente de un representante de los derechos de los niños. Bien, entonces, y después dijimos que la vida cotidiana, y esto sí ya está más vinculado con lo que es el cuidado personal, el tema del consentimiento que tiene que prestar el progenitor no conviviente, salvo las particularidades establecidas en el artículo 645 de la nueva ley de fondo, lo hace de manera implícita. O sea, no quiere decir que para cada decisión cotidiana, si el hijo vive con la madre, le tiene que preguntar permanentemente al padre. Pero, por ejemplo, los casos que mencionamos, como si el hijo quiere ingresar a una orden religiosa, a las Fuerzas Armadas, o a las fuerzas de seguridad, en ese caso, por ejemplo, se requiere el consentimiento expreso, como otros ejemplos que dimos recién para no repetirlos, pero otro sería, por ejemplo, la autorización de viaje. Si yo en realidad, a partir del 1 de agosto, entiendo porque todavía no se empieza a aplicar, lo que quiero es iniciar la tenencia de un hijo menor a favor de la madre, va a estar caratulado
apellido y nombre de la madre contra el padre sobre cuidado personal. El caratular, entiendo yo y hago una interpretación sin que haya entrado en vigencia la ley de fondo, por eso hago esta salvedad. Si yo lo que voy a pedir porque tengo motivos fundados y conforme a lo que dice el Código Civil reformado y voy a solicitar la privación de la responsabilidad parental, lo voy a caratular de esa manera. Lo que sucede, muchas de las explicaciones por ahí que yo he leído en su oportunidad, no era frecuente porque se consideraba la patria potestad de orden público, no como titularidad me refiero. Entonces era, no digo imposible, pero era muy difícil lograr una sentencia de privación. Claro, acá vamos a ver ya enseguida que sí vamos a tener motivos muy puntuales por los cuales mediante una sentencia judicial se le puede privar la patria potestad o responsabilidad parental, en este caso, a uno de los progenitores, por ejemplo. Sí. Sigue igual. Si uno ve que hay demasiados conflictos, porque esto depende del caso en particular. En realidad, a ver, en realidad lo que se intenta es que el consentimiento del otro progenitor respecto a los actos cotidianos que van a ser su hijo, o sea, se entiende que el consentimiento es implícito, tácito, salvo las situaciones puntuales del artículo 645. O sea, la ley es general. Después, con el contenido de esta ley, será cuestión de aplicar en cada caso particular de acuerdo a las características propias. Lo que sí incorpora este código de fondo es, por ejemplo, el tema que dice expresamente que queda prohibido los maltratos o el maltrato tanto físico como psicológico del hijo. Ahora, para poder continuar y no perdernos en el análisis, dijimos que hasta lo que estuvimos hablando recién se refiere a distintas modalidades del ejercicio de la responsabilidad parental, que es una de las figuras jurídicas que tiene que ver con justamente la responsabilidad parental, que es el tema fundamental del encuentro de hoy. También dijimos que otra de las figuras legales es el cuidado personal. ¿Y cuál es la diferencia respecto del concepto? Y ahí va a quedar mucho más clara. El concepto está normado en el artículo 648 del nuevo código y dice que el cuidado personal del hijo menor de edad son los derechos y deberes que tienen los padres, ambos progenitores, respecto de la vida cotidiana del hijo. Sí, hay particularidades, hay innovaciones y hasta ahora considero, no sé qué les parece a ustedes, que una innovación y algo para mí fundamental es la incorporación en el artículo 639 de estos 3 principios básicos vinculados a los derechos del niño. ¿No? Que yo reitero, interés superior del niño como uno de los pilares de la responsabilidad parental, la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído. O sea, hasta ahora me parece que es lo más sustancial, lo más notorio como para poder destacar. Entonces, el cuidado personal, que sería un equivalente en cuanto a la figura jurídica, o sea, cambiamos de denominación. Yo coincido ¿en qué sentido? También tiene que ver con este comentario que les hice recién, patria potestad, patria poder. El poder que ejerce el hombre sobre la mujer y los hijos, el poder que ejercen los padres respecto a los hijos, o sea, los hijos como objeto en ese vínculo. Y de alguna manera la tenencia es coherente con este concepto de la patria potestad. Al cambiar la denominación en este nuevo código, nos encontramos que ya hay una responsabilidad parental, conceptualmente similar
pero el tratamiento seguramente es más adecuada la denominación. De la misma manera que considero que es más adecuada la denominación de cuidado personal, pues estamos hablando justamente de una persona, de un sujeto, no de un objeto, que también va a tener particularidades. Y vamos a ver que si ambos progenitores ejercen el cuidado personal, lo pueden hacer de manera alternada o indistinta. Un cuidado personal alternado de un hijo menor de edad es, por ejemplo, cuando el hijo vive 3 días con el papá, 4 días con la mamá, y así de manera, claro. Y por el otro lado, también reconoce la ley que ese cuidado personal compartido puede ser indistinto. Esto lo que quiere decir es que el lugar de residencia del niño va a ser con uno de los progenitores. La residencia, y acá no es lo mismo, porque nosotros asociamos actualmente, todavía con el Código Civil vigente, la tenencia no es solamente con quién vive el menor, ¿tá? Pero sino es dónde vive también, ¿no? Y esta idea del hijo, o sea, dónde vive el hijo, dónde es el asiento principal de ese niño, que tiene que ver con su entorno, a qué escuela va, los amigos y demás. En cambio, el cuidado personal tiene que ver más que nada con, no solo con quién vive el niño, sino con estas decisiones cotidianas que uno va tomando respecto de la vida, ¿no? De los chicos menores hasta o que alcancen la mayoría de edad o se emancipen. Entonces, vuelvo a hacer este comentario. Nosotros estamos muy acostumbrados, creo, como abogados, de poder delimitar la tenencia, ¿quién la va a ejercer? ¿El padre o la madre? O sea, estamos así como, y por ahí hasta la misma carrera, y cuando uno va acumulando experiencia, como digo yo, uno va cumpliendo años, pero si seguimos trabajando en lo mismo, también vamos teniendo experiencia en estas situaciones, y un poco, y por ahí me hago cargo de esto también, en principio, que no digo que esté bien, es como que queremos encasillar y estructurar. La idea es poder trasladar esta ley al caso en particular, interés general del niño, ¿no? Yo me pregunto cuántas veces nosotros, inclusive como abogados, cuando tenemos las entrevistas con uno de los progenitores o quienes intentamos conciliar y que tenemos esta idea, que yo sigo siendo muy utópica y que en todos los casos lo que trato es que los progenitores aún separados puedan acordar qué es lo mejor para sus hijos, pero no por desmerecer la función judicial o quienes integran el Poder Judicial, porque son quienes saben qué es lo mejor para sus hijos, independientemente de que no conozcan el derecho. Y el objetivo muchas veces, y esto en lo personal, es hacer una presentación judicial, pero del llamado convenio de familia sobre tenencia, alimentos y régimen de visitas, y que ese convenio sea homologado. De esta manera uno lo que nota, por lo general, quizás, y esta es mi percepción, que el vínculo entre los progenitores no queda tan desgastado. Lo mismo más o menos sucede, no sé si les pasa a ustedes, cuando un conflicto de familia es resuelto en la etapa previa, donde la audiencia es más informal, donde uno no se encuentra constreñido a tener que resolver todo en una sola audiencia y en 20 minutos, sino que hay facilidad que existan distintas audiencias, donde hay situaciones, por ejemplo, que lo que a partir del 1 de agosto va a ser el derecho de comunicación y ahora todavía es el régimen de visitas, si no logramos en una primera audiencia, en la etapa previa, de ese régimen de visitas definitivos, pero el consejero o consejera de familia ve que hay posibilidad que sea acordado por los padres, entonces se establece un régimen de visitas provisorio con la posibilidad de tener una próxima audiencia y de esa manera que sean los padres quienes resuelven. Pero más allá de esta situación, ¿no?, particular, de la importancia de que los progenitores resuelvan estas situaciones vinculadas a los hijos y de que el vínculo no se desgaste tanto, por esto que van a seguir siendo familia siempre, con esta idea, o sea, que el vínculo va a continuar por esta cuestión del parentesco, ¿no?, porque tienen un hijo en común. La pregunta es, ¿cuántas veces uno escucha a los hijos a ver esa situación? Porque también lo que sucede judicialmente o extrajudicialmente, que en definitiva más que pensar lo que es mejor para el hijo, se genera estas batallas entre los progenitores y el hijo pasa a ser una especie de trofeo de la batalla. Y en estas situaciones considero que es importante escucharlo también extrajudicialmente al niño. Y yo digo, ¿cuántos de los abogados que ejercemos derecho de familia, pregunto, no digo ni que esté bien ni que está mal, es una pregunta que, bueno, me voy haciendo bastante seguido en los últimos tiempos.
¿no? Para ver si uno está asesorando realmente de una manera correcta, porque uno tiene la voluntad de hacer lo mejor posible el trabajo y entiende, ¿no? Por qué eligió la especialidad y demás. Pero bueno, esta es una buena pregunta, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el cuidado personal. O sea, el cuidado personal, más allá de con quién va a residir el niño, es el progenitor que va a ejercer cotidianamente estos derechos y obligaciones que ya los tiene, digamos, reconocido en la responsabilidad parental. ¿Esto qué quiere decir? Si yo como mamá tengo el cuidado personal de mi hija, entonces que le estoy restando al padre su porcentaje o su parte de responsabilidad parental, no, para nada. No queda afectada la responsabilidad parental, ¿se entiende? Lo que por ahí uno puede plantear es que si el cuidado personal lo tiene uno de los progenitores, seguramente ese progenitor va a compartir más tiempo con el hijo. Y esta es otra cuestión. Pero también tenemos reconocido por el artículo 650 del Código Civil Reformado las diferentes modalidades, que las diferentes modalidades serían dos en cuanto al cuidado personal compartido, ya sea que se puede ejercer de una manera alternada o que se puede ejercer de una manera indistinta, que es lo que hablamos recién. Lo que es importante considerar es que cuando el cuidado personal lo tiene uno de los progenitores, no quiere decir que el otro progenitor se tiene que hacer a un costado y evada la responsabilidad, sino que tiene que prestar colaboración en esa función que va a tener el progenitor que convive con el hijo. Este tema, que es la idea de poder analizarlo el encuentro próximo en lo que es hasta ahora el régimen de visitas, que va a estar muy vinculado a lo que es el derecho de comunicación y muy vinculado a lo que es el plan parental o de parentalidad, que es lo que actualmente nosotros denominamos convenio de familia, donde se establece días y horarios en que el padre va a poder tener contacto con los hijos, más que nada, no por fijarle días y horarios como si fuera un vínculo laboral o de visita, porque por el otro lado, el régimen de visitas, si uno ve el origen, tiene que ver con un fallo, si mal no recuerdo, de la Cámara de Casación en Francia, donde se le otorgó en estos términos al régimen de visitas a una abuela respecto a su nieto. Y ahí quedó el concepto de régimen de visitas, que en realidad es entre parientes y no estaría mal, un régimen de visitas de abuelos hacia los nietos o de un tío al sobrino, pero se lo traspoló jurídicamente al padre. Entonces tampoco es una figura jurídica muy feliz, como decía, poco feliz, parafraseando a algunos colegas. La pregunta de la colega tiene que ver con la residencia del niño, del menor. En este caso el Código Civil Reformado no le da mucha importancia a la residencia, hace hincapié al cuidado personal del hijo, más allá de la residencia. Que es un tema, no digo, por eso les comento, estas situaciones, quizás en este caso no correspondería un cuidado personal compartido porque sería imposible llevarlo adelante en la práctica y sería un cuidado personal unilateral por uno de los progenitores. Desde mi humilde punto de vista, sin que todavía toda esta normativa no se haya puesto en práctica, hago la salvedad porque no tenemos antecedentes, en base a lo que uno puede interpretar, a lo que uno considera que fue el espíritu del legislador que participó en la reforma de este código. A ver, uno puede plantear como es un caso de urgencia el tema de la anorexia mediante una medida cautelar. Por el otro lado, existirían sanciones que sí la reconoce el Código Civil Reformado, que sería la suspensión de la patria potestad al progenitor. ¿Por qué lo interpreto de esta manera? Porque de una manera, o sea, no solo enumerativa, sino taxativamente también, establece el nuevo Código Civil cuáles serían las causales por las cuales podemos pedir la suspensión de la responsabilidad parental o del ejercicio de la responsabilidad. Y uno dice que cuando el progenitor hace abandono de su hijo, un abandono físico o psíquico, y hace una aclaración, les digo el artículo porque no los estudio de memoria, trato de interpretarlo. Este artículo, el que habla sobre la suspensión, bueno, no lo anoté, pero estaría a partir del artículo 702 aproximadamente, ameritaría un caso de privación de la patria potestad, que está en el artículo 700,
que dice cuando hay un abandono del hijo, donde deja este progenitor en una situación de desprotección a este niño, independientemente que el niño se encuentre en el cuidado personal del otro progenitor, independientemente de esta situación. O quizás no se encuentre en el cuidado personal de otro progenitor, pero hay un pariente que esté ejerciendo una guarda, ya sea una guarda provisoria, que por lo general, en este caso, que es otra figura jurídica importante en este título, el juez la puede otorgar por el periodo de 1 año. Pero ameritaría en este caso como sanción la privación de lo que sería la patria potestad. Lo que pasa es que otra colega manifestaba algo que también es cierto, que además de encontrar una figura jurídica que esté normada, o sea, que esté contenida en este caso en un Código Civil y Comercial, muchas veces es difícil, o pocas veces, poder tener una sentencia en este sentido, ¿no? La privación de la patria potestad. Hasta ahora en la actualidad es prácticamente imposible o excepcional, por esto que les comentaba antes, que tiene que ver con el considerar la patria potestad como una, digamos, institución que está por encima de las relaciones particulares. La realidad, como le decía recién, es que, por un lado, la responsabilidad parental, por el otro lado, el cuidado personal del hijo menor de edad, y la última figura, que en este caso es la guarda. La guarda que se la puede otorgar el juez, como les comentaba recién, a un pariente. Esta guarda va también a tener un tiempo de duración que es de 1 año. Pasado el año, el juez puede renovar esa guarda por 1 año más. Para ir cerrando esta cuestión de la responsabilidad parental, nos quedaría 3 aspectos importantes, que es la privación de la patria potestad, la suspensión de la patria potestad, la rehabilitación de la patria potestad o responsabilidad parental. Responsabilidad parental. Cuesta un poquito. Pero responsabilidad parental. Entonces, artículo 700 del Código de Fondo, privación de la responsabilidad parental. Ustedes van a encontrar en este artículo una serie de incisos sistematizados en inciso A, B, C. Uno de los motivos por los cuales el progenitor puede encontrarse privado de la patria potestad es cuando es condenado por un delito doloso ejercido contra el hijo menor de edad o contra los bienes del hijo menor de edad. Y acá hay una cuestión que, si bien este artículo es bastante concreto, primero que tiene que estar condenado. Es decir, el progenitor tuvo que ser condenado penalmente por ser autor o coautor, instigador o cómplice. No alcanza que esté imputado, no es suficiente que el progenitor haya realizado un comportamiento socialmente reprochable o que esté mal visto por la comunidad, sino que ese comportamiento socialmente reprochable tiene que estar contenido o tipificado en el Código Penal. Y tampoco alcanza, sino que ese delito tiene que ser doloso, intencional contra la persona o contra los bienes de los hijos. Este es uno de los primeros supuestos, el primer supuesto, en el que ameritaría la privación de la responsabilidad parental del progenitor. Otro de los supuestos es el que hablamos recién, que es el abandono del progenitor respecto de su hijo menor de edad. Y como les comentaba antes, no es el abandono porque el hijo tiene el vínculo filial con uno de los progenitores y nada más. Es independiente a que viva con la madre, por ejemplo, en el caso que el abandono haya sido llevado adelante por el padre, o que tenga la guarda la abuela o el abuelo de ese niño. Los padres, los progenitores, tienen una posición particular. Penalmente, no sé, Graciela una colega integrante del Instituto de Familia que trabajó muchísimo en el fuero penal, tendría lo que sería una posición de garante respecto del hijo. Tiene una serie de obligaciones, digamos, que son... me mira Graciela. O sea, no es lo mismo que un padre abandone un hijo
que no le dé para comer, que no lo asista, que si yo paso por la calle y veo una persona en estado de indigencia y no colabore con darle algo para tomar o para comer. Entonces, uno tiene que ser solidario, estamos viviendo una época difícil, pero mi posición respecto de mi hija no es la misma posición que yo tengo legalmente respecto de un tercero. Entonces, por eso también se justifica que el abandono de un hijo, independientemente si tiene otros parientes, si vive con la madre o vive con el padre, el progenitor que lo abandona, puede ser sancionado. Puede, digo, porque acá los jueces de familia no actúan de oficio, tiene que ser pedido por la parte, ¿no? Por el otro progenitor. Pero sería otra causal de privación de la responsabilidad parental. Y nos quedarían 2 incisos más. Se le puede privar la responsabilidad parental al progenitor que atentara contra la integridad física y psicológica del hijo. Y por último, puede encontrarse privado de la responsabilidad parental el progenitor cuando ese niño, ese hijo menor de edad, ha sido declarado en una situación de adoptabilidad. O sea, el cuarto inciso que establece el artículo 700 dice que el padre o la madre, ¿no? El progenitor puede ser privado de la responsabilidad parental en el supuesto que el hijo menor de edad haya sido declarado en un estado de adoptabilidad. Ya estamos terminando. Los casos que mencionamos recién se refieren a la privación de la responsabilidad parental. Pero hay situaciones en las que no se priva de la responsabilidad, sino que se suspende. ¿Y cuál es la diferencia? Si se suspende la responsabilidad parental, quiere decir que después judicialmente se la puede rehabilitar. Por ejemplo, cuando uno de los progenitores se encuentra condenado a prisión o reclusión por 3 años o más, en este caso se suspende la patria potestad o la responsabilidad parental. Otro supuesto es la ausencia con presunción de fallecimiento. A ver, voy a decir algo más concreto. No se declara la suspensión, o mejor dicho, no se establece judicialmente la suspensión de la patria potestad con la sola ausencia con presunción de fallecimiento, sino que tiene que existir una sentencia que declare la ausencia con presunción de fallecimiento. No es que yo digo, no lo veo al padre de mi hijo hace tanto tiempo que le suspendan la responsabilidad parental. O sea, no alcanza una situación fáctica de ausencia del progenitor, no alcanza con el solo hecho que el padre o la madre haya desaparecido, sino que tiene que haber una sentencia. Uno tiene que iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. Y una vez que uno obtiene la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, ahí podemos solicitar la suspensión de la responsabilidad parental como, bueno, consecuencia de esta situación. Una colega dice, en el caso de suspensión, por ejemplo, de la responsabilidad parental, ¿queda eximido el progenitor? No. Tiene que seguir cumpliendo con la cuota alimentaria. Y respecto de la cuota alimentaria, como les decía al principio de esta charla, si bien quedó en este Código Civil reformado la misma denominación, hay una serie de cuestiones nuevas que podemos tratar. Pero en este caso, aún suspendida la responsabilidad parental. Hay una figura jurídica nueva, no fáctica, y que es coherente con un tipo de familia que cada vez está siendo como, digamos, más común en nuestra sociedad, que hablamos, por ejemplo, de las familias ensambladas. Entonces, es cada vez más común encontrarse con esta realidad de que hay una unión de un hombre y una mujer donde cada uno de ellos han tenido relaciones anteriores. No está mal, no está bien, es una realidad. Conviven. Vamos a suponer en este caso que hay una mujer, se separó del esposo, se divorció del marido y ella ejerce el cuidado personal del hijo que tiene 10 años. La señora decidió convivir con otro hombre, conformar una nueva familia, una familia ensamblada. Este hombre constituye para el niño un progenitor afín. La realidad es que dice que el conviviente o cónyuge no hay diferencia.
el conviviente o cónyuge, claro, no es que va a ser progenitor afín del hijo, digamos, de la nueva esposa si se casa solamente y si convive sin papeles, como dicen muchas veces nuestros clientes, entonces no va a tener ningún tipo de vínculo jurídico. Entonces, el tema de que exista esta nueva denominación, y al revés también, les voy a dar el supuesto. Yo les decía recién que se incorpora dentro de este título, no de la responsabilidad parental, no es que va a tener el derecho como un progenitor biológico o por adopción. Yo lo que les comentaba que una innovación, una incorporación al nuevo Código Civil es la figura del progenitor afín. En el espíritu del legislador o de los legisladores de poder regular de alguna manera las situaciones fácticas que cada vez son más comunes, en este caso vinculadas a familia, yo digo, voy a tratar cada uno tiene su opinión y no está mal. Vuelvo a dar el ejemplo porque por ahí lo tenemos que ir incorporando y para algunos quizás es una figura nueva, para mí no es tan nueva porque la leí hace un tiempo atrás, ¿no? Pero es el progenitor afín. Repito, en el caso de que un hombre o una mujer es indistinto, voy a poner el ejemplo, digamos, contrario. Un hombre se separa de su esposa, tienen 2 hijos menores de edad en común. La señora se fue de la casa y los hijos menores quedaron bajo el cuidado personal del padre biológico. Pasan 2 años, el padre biológico dice, voy a convivir con esta señora o señorita que conocí hace un tiempo. No compliquemos más, puede tener. Vamos a suponer que no, no tiene hijos. Entonces, esta señora no tiene hijos, pero convive. Puede o no casarse. Pueden conformar juntos un nuevo matrimonio o una unión convivencial. Es indistinto. Pero esta mujer, esta señora, que es la nueva pareja del padre de estos chiquitos en el ejemplo, constituye una progenitora afín. El hecho, termino la idea, 2 cuestiones que me parece importantes. El hecho que haya un progenitor o una progenitora afín no afecta en absoluto los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto a los hijos. No afecta la responsabilidad parental. Muchos de ustedes, no sé, yo me incluyo siempre en todos los ejemplos, no hay ningún problema. Puede estar medio preocupado o preocupada quizás en este momento, pero no, digo que muchos de nosotros o de ustedes pueden estar medio preocupados. O sea, si alguien tiene una unión convivencial con otra persona, es más, si conformo una nueva relación con otra persona, donde están los míos, los tuyos, los nuestros, que también es común, entonces mi conviviente o nuevo cónyuge va a ser progenitor afín de mis hijos biológicos. Yo voy a ser progenitora afín de los hijos biológicos. A ver, a eso la colega pregunta, es una cuestión de título. Y yo diría lo que decía un profesor de una manera muy reiterada y lo entiendo por qué. Depende. O sea, en principio tiene una función cotidiana que es colaborar con la crianza y la educación de los hijos biológicos, sí. Pero llegado el momento, puede, no lo vamos a ver hoy porque, no solo porque no esté en el programa, es lo de menos, sino por una cuestión de tiempo, pero sí cuando veamos alimentos, puede tener hasta obligación alimentaria respecto del hijo afín. Ahora, lo que es importante, quedarse con la idea de que hay una incorporación muy interesante, pero aparte de ser interesante, que esto no afecta en absoluto ni los derechos ni los deberes. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una señora que ejerce el cuidado personal de su hijo biológico y conforma una unión convivencial con un señor, el progenitor biológico no puede decir, me parece bárbaro, me encantó, es espectacular, ahora que lo mantenga el nuevo marido de mi esposa o mi ex esposa. No se desliga. Por eso que en este caso, lo que dice la ley, lo que dice el Código Civil y Comercial, yo repito, a veces
algunos artículos o leyes para ir familiarizándonos. Este Código Civil de fondo, que se modificó por ley 26.994, es que no afecta la figura del progenitor o progenitora afín a los derechos y obligaciones de los padres. Es decir, no afecta del otro progenitor lo que es la responsabilidad parental para esta nueva ley. Digamos, con lo último que prevé esta responsabilidad parental, que dijimos que si uno la va a ubicar en el nuevo Código Civil, encontramos a partir del artículo 638 hasta el artículo 704 inclusive, que es la extinción de la patria potestad, porque en algún momento finaliza. Y los casos habituales de extinción de la responsabilidad parental, de acuerdo a este código, y que es también concordante con el Código Civil actual, por razones de fallecimiento del progenitor, por fallecimiento del hijo, por mayoría de edad, por emancipación, o porque el hijo menor de edad fue dado, obviamente, legal y judicialmente en adopción. ¿Se van con inquietudes como para pensar? Está muy bueno. Entonces, antes de despedirlos, el lunes 30 de marzo, si están interesados, nos reencontramos para analizar cuestiones vinculadas al derecho de comunicación del progenitor no conviviente respecto a sus hijos menores. Y el 13 de abril vamos a analizar cuestiones acerca del deber alimentario. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.